Buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Amén. Le doy gracias a Dios por esta noche y más por estar acá para compartir con ustedes una hermosa palabra. Como siempre digo, si a los que están en las redes, si pueden agarrar su bolígrafo y anotar la palabra que quiero compartir con ustedes, que está en el título. Cuando nadie carga tu cruz. Y la palabra que quiero compartir está en Juan, capítulo 19, versículo 17. Un amén. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así fue, Juan capítulo 19, versículo 17. Dice la palabra, así fue como llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Salió de la ciudad a un lugar llamado Calvario. Hay momentos en nuestra vida donde empezamos rodeados de personas, ¿no? Pero al final terminamos solos. A muchos nos ha pasado, a mí también me ha pasado, más cuando hemos venido acá, hemos pasado eso. Al principio era todo bien, quizás a usted también le ha pasado, todos te apoyan, todos te animan, todos te dicen vas a poder, vas a lograr, pero hay una realidad también, ¿no? Que dice, pero cuando el proceso se pone pesado, ahí está lo bueno, ahí es donde en verdad vemos quiénes van a estar a nuestro lado. Y ahí en realidad vemos que algunos se cansan, otros se asustan y otros simplemente desaparecen sin dejar rastro en nuestras vidas. Quizás a muchos les ha pasado, quizás los que estamos acá o los que están ahí en las redes, en YouTube, le ha pasado eso. Y ahí es donde tenemos algo que no todos lo enseñan, que no es fácil. No todos los que empiezan con vos están diseñados para terminar con vos. Así fue el camino de Jesús, multitudes al principio y al final terminó con una soledad en la cruz. Aunque si llegamos más adelante no, estaban dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Pero esto me llevaron a pensar en la historia cómo era. Él hacía milagros, multiplicaba los peces, los panes, estaba rodeado hasta 5.000 a 7.000 personas que tenía atrás de él. Y en ese momento, ¿no?, se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo, quedó solo en la soledad en la cruz. Y hay puntos que quisiera que si pueden ir anotando, así porque a todos nos pasa, a mí me ha pasado que muchas veces salimos, nos olvidamos, y si te estás pasando por esta situación, es bueno de vuelta poder ir a nuestro cuaderno y repasar, y si estás pasando por esas situaciones, ahí te acordás. Bueno, en esta palabra está escrito, y yo lo creo, y el Señor lo hará, que el amor no siempre alcanza para sostener tu proceso. Y la palabra está en Mateo 26, capítulo 26, versículo 56. Dice la palabra, entonces todos los discípulos dejándole huyeron.
Está en Mateo capítulo 26, versículo 56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Imagínense, ¿no? Los discípulos amaban a Jesús, pero cuando llegó la presión, se fueron. Muchas veces también a nosotros, me pongo también así en ejemplo, a mí también me ha pasado, muchas veces nos pasa a todos esos, que los que están a nuestro alrededor se pueden ir. Imagínense, los discípulos se fueron, le dejaron solo, todo lo que le amaban, dicen. Pero ¿qué pasa? Ahí debemos entender que no era falta de amor, era por una falta de fortaleza espiritual. Por eso hay gente que te quiere, pero no tiene la capacidad de sostenerte en tu proceso. No todos los que te aman tienen la fuerza para quedarte contigo en tu proceso y con tu cruz. Eso no significa que los que están a tu lado no te amen. Lo que significa es que cada uno de nosotros debemos, y está escrito que nosotros debemos cargar nuestra propia cruz, ¿no? Quizás nuestras familias están ahí, pero están para ayudarnos, para apoyarnos. No es todo como dicen, todos vamos a cargar con la cruz, ¿no? Cada uno debemos cargar nuestra propia cruz. Amén. Y también está otro punto, que el miedo que hace que muchos se alejen, dice. Esa palabra está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un ejemplo nomás, Pedro, que le decía, yo te amo Jesús, yo estaré contigo. ¿Qué pasó cuando él le arrestaron a Jesús? Él le negó, él estuvo ahí, le decían, no, vos estabas con él. Y él dice en la palabra que él le negó 3 veces. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces también a nosotros nos pasa eso, que en nuestro entorno también pueden negarnos, pueden decir que no están con nosotros, pero eso era para una transformación a un discípulo fiel. ¿Por qué? Porque él al negarnos 3 veces, Dios tuvo un final más fiel con él. ¿Por qué? Porque hizo de él un discípulo más fiel, porque cargó él después una cruz. Está en la historia que él cargó una cruz que cuando fue más instrumentado después en la historia, ¿no? Y después cuando estás en tu cruz, algunos se alejan. Él pasó eso, él estaba ahí. ¿Y qué le pasó? Se tuvo miedo y ahí se alejó, le negó, y después dice que otros también se pueden callar, voltear la cabeza, no le conozco, o simplemente callarse y no mirarte. Y otros inclusive te pueden negar hasta más, hasta los que están más cerca tuyo puede ser. Y el miedo revela a la persona que está a tu lado, porque no todo está dispuesto a pasar contigo el proceso, las luchas, las cargas que estamos pasando cada vez. Después la tercera parte, hay procesos que no son intransferibles. Eso lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 17. Dice, Jesús cargó con su propia cruz. Jesús cargó su cruz, no le dio a nadie. Puede ser que hoy estés cargando una cruz
que decimos, no, esto no es mío. Y no es así. Él cargó con su cruz y nosotros también. Muchas veces decimos, no, ¿qué voy a poder? Y no, como es intransferible, no podemos decirle a otro, amigo, ¿puedes llevar conmigo? No, cada uno debemos cargar, así como Jesús cargó, ¿no? Y también tu cruz no es compartible, es tuya nomás, es una acción de obedecible. Y ese lleva un testimonio, ¿no? Que cuando nosotros vinimos acá recién, mi señora pasó ese momento, llevó su cruz, teniendo ella todito. Muchas veces pasamos humillaciones, pasamos cosas que en el primer paso que dimos creo que contamos en el testimonio. Y era una cruz que no, teniendo ella contactos, hermanos, todo, pudo haber dicho, pedir ayuda. Pero ¿qué pasó? Ahí ella también entendió, y yo hoy por hoy entiendo también que nuestra cruz debemos llevar nosotros. Y después del cuarto dice, Dios usa gente inesperada para ayudarte. Amén. En Lucas capítulo 23, versículo 26. Lucas capítulo 23, versículo 26, dice, tomaron a uno que pasaba por ahí, uno llamado Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron con la cruz, que la llevara detrás de Jesús. Es una palabra muy fuerte, ¿no? Si llevamos a otro paso, Jesús tuvo su discípulo, no estuvo con él, y al final dice que Dios usó a uno que estaba ahí, que dice que venía del campo, no era uno que estaba como todos los otros, que le tiraban piedra, que le hacían de todo, ¿no? Él estaba ahí, y le dijeron que lleve la cruz de Jesús. Y hay también un punto muy clave, ¿no? Que dice, no le dijeron ve delante de Jesús, le dijo que vaya detrás de Jesús. Y eso creo que nos deja una buena enseñanza, a pesar que estamos llevando una carga, un problema, cosas familiares, a pesar de nuestra cruz que tenemos, Jesús va delante de nosotros, y eso nos tiene que dar la más fuerza y entender que a pesar de todo, Él está delante de nosotros, porque no le dijeron ve detrás, ve al costado, nada, le dijeron ve detrás. Y cuando los cercanos, los discípulos no estuvieron, Dios levantó a alguien inesperado, dice. Por eso Dios puede usar para tu milagro o lo que estás esperando a personas que no están en tus contactos, que no están en tus redes, que no están en tus agendas, a personas que no son de tu círculo o entorno familiar. Dios no está limitado a lo que estás esperando. Él usa a quien quiere, incluso a personas que muchas veces ni nosotros no nos esperamos. Porque nadie esperaba que Él iba a estar ahí. Nada no fue casual. Y si vamos más a la historia, dice que Él después entendió la carga, el proceso, todo. Y así también Dios puede ser que esté usando eso para lo que estás esperando. Yo no sé lo que estás pidiéndole, yo no sé lo que le estás clamando, pero Él va a usar para tu bendición, para el milagro que estás esperando. Quizás no todo es en la economía, quizás en la salud, pero Él va a usar. En la palabra está. Después, la soledad también es parte del propósito. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46 dice: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Jesús experimentó el abandono. Y nosotros muchas veces sentimos que estamos solos, sentimos que nadie nos escucha. A mí me ha pasado eso. Como les decía, vinimos recién de Paraguay, dormíamos en el piso, caía helada, yo me levantaba, me iba y toda la mañana, señores, no me escuchas, decían. Y hoy por hoy entiendo que hasta Jesús mismo estuvo en esa parte, ¿no? Que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros también muchas veces debemos reconocer, yo principalmente reconozco esa parte. ¿Por qué? Porque yo he pasado eso, yo también le dije Dios, y Él siempre ha escuchado, pero ¿qué pasa? Que no es en nuestro tiempo, es en su tiempo, porque dice la palabra, ¿no? Que cuando Él no nos está hablando, no nos está direccionando, es porque algo mejor tiene para nosotros. Amén. No fue el fin ahí, fue parte del propósito. En Isaías 53, capítulo 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado, indica el rechazo total por parte de la gente. A pesar de su misión, no fue valorado ni reconocido. Imagínense eso, ¿no? Él fue despreciado, desechado, rechazado por parte de toda la gente, ¿no? A pesar de todo lo que Él ha hecho. Y nosotros también, muchas veces nos pasa eso. Hemos hecho tantas cosas por otros y después vemos que nos rechazan. Muchas veces no nos miran, no nos hablan. Pero eso nosotros debemos entregarle al Señor y nosotros debemos actuar con gracia siempre. Demostrar siempre lo contrario. Pero también hay etapas donde te sentís solo, te sentís incómodo. Pero eso no significa que Dios no esté a tu lado. La soledad no es ausencia, es Dios transformando un propósito en cada una de nuestras vidas. A mí también me ha pasado eso. Yo no entendía, como les había contado, dormíamos en el piso cuando veníamos, hasta que nos tocó una gran bendición que salimos a la calle, salimos a hacer situaciones de calle. Como les habíamos contado en el testimonio anteriormente, ¿no? Veíamos cómo ellos estábamos, a pesar de todo, y después llegamos a la casa y decíamos, gracias Señor, mira, nosotros tenemos techo, tenemos baño, a pesar de que estamos durmiendo acá, y hoy por hoy entiendo eso, muchas veces pasamos etapas de esas cosas, pero todo tiene un propósito. Así que lo que está pasando hoy en día, el Señor creo que le está diciendo a cada uno de nosotros, por los que están ahí, que todo tiene un propósito, porque nada es casual, nada de lo que estás pasando es casual. La cruz no es el final, como dice, ¿no? Es el camino a la gloria. En Hebreos 12:2. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. Muchas veces le pasó, ¿no? Le ofrecían cosas y él no. Él escogió la cruz, dice. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y no tuvo miedo ni a la humillación. Y ahora Él, ¿dónde está? Está sentado a la derecha del trono de Dios, dice. Así que debemos estar, y Él nos premiará
en el final, dice en su palabra. Y Jesús no terminó en la cruz, Él terminó en una victoria. Lo que hoy pesa, mañana te va a posicionar. Si resistís a la cruz, vas a ver la gloria de Dios. Y voy cerrando con esto que dice, no todos se quedaron, pero el propósito se cumplió. Igual, no todos te van a acompañar, pero Dios no necesita de multitudes para cumplir lo que te prometió. Y si hoy estás caminando solo, no es una derrota, es que Dios te está llevando a cumplir lo que otros no pudieron soportar. Así que, iglesia, te invito a que se puedan poner de pie y darle gracias al Señor por Señor, hoy entendemos que no todos van a estar en cada una de nuestras etapas que estamos pasando día a día, pero vos nunca nos vas a abandonar. Y hoy, Señor, te pedimos que nos des fuerza para cargar lo que nos corresponde a cada uno, y sana, Señor, las heridas que dejó la ausencia de otros, y enséñanos, Señor, a depender solamente de ti. Aunque caminemos solos, sabemos que nunca estamos sin tu presencia. Iglesia, el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar enfocados siempre en Jesucristo. Lucas 9:23 dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tenemos que tomar cada uno nuestra propia cruz, cada uno sabe cuál es la cruz que está cargando. Esto tiene que ver con renunciar al yo y entregarnos al Señor. Y no importa que estés caminando solo, no importa si te traicionaron, si hablaron mal de vos, no importa. Él es el que va a responder y el que va a guiar tus pasos. Por eso no nos tenemos que desenfocar. Como dice la palabra, carga tu cruz, carga ese problema que estás teniendo y entregáselo a Él. Porque todos sabemos que ¿a qué vino Él? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo. Ahora está en nosotros seguirlo a Él. Porque Él es el que no te va a defraudar. Solo Él no te va a defraudar. Y hay un propósito. El Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Por eso lo tenés que buscar, tenés que tener esa intimidad con el Señor.
y descansar en Él, entregar esa cruz, dejala a los pies del Señor y comenzá a vivir con gozo, lleno de paz, porque eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas, nos llena de paz, pero cuando nosotros le entregamos nuestra cruz a Él. Por eso tenés que buscar todos los días. La palabra dice que todos los días hay que entregarle la cruz, todos los días. No dejes pasar un día sin agradecer lo que Él hizo por vos y entregarle la carga de ese día al Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con vosotros. No te desenfoques, iglesia, no te desenfoques, tenés que buscar del Señor. Y no te hagas problema si cuando mirás a tu alrededor estás solo, no importa. Lo importante es que Él esté, que Él guíe tus pasos todos los días, que sea Él el que camine delante tuyo todos los días de tu vida. Gracias iglesia por compartir esta reunión, gracias por estar presente y por llevarte en tu corazón esta palabra que el Señor quiso que todos compartiéramos, de entregarle a Él nuestra cruz y que no nos importe si estamos solos en determinados momentos, porque hay un propósito de Él en nuestras vidas y ese propósito es que todos podamos ver su gloria descender. Gracias por todo, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y paz a vosotros.